En el tema anterior pudimos ver cómo las transiciones hacia la paz y la democracia se hacían en el pasado sin tener en cuenta los derechos de las víctimas. Y cómo precisamente fueron la lucha de las víctimas, las experiencias vividas por países como la Argentina y la consolidación a nivel internacional de un sistema de garantías para proteger los derechos de las víctimas, lo que terminaron consolidando precisamente lo que hoy conocemos como justicia transicional. ¿Pero qué es justicia transicional? Pues una transición hacia la paz y la democracia que se sostiene sobre 4 pilares fundamentales: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Es clave entender que precisamente fueron los reclamos de las víctimas ante la ausencia de sus derechos el origen y el fin de la justicia transicional. Reclamos sobre la verdad de qué pasó, por qué pasó y quiénes son los responsables de los graves crímenes cometidos. Reclamos de justicia para vencer la impunidad ante las atrocidades cometidas. Reclamos de reparación, de reparar a las personas, a las comunidades y a la naturaleza. Y reclamos para que nunca más vuelvan a suceder las atrocidades que les tocó vivir. Reclamos que denuncian que es imposible construir una sociedad en paz y en democracia mientras subsista el olvido, mientras subsista la impunidad y mientras subsista la indolencia con las víctimas. Ante esto, la justicia transicional tiene 4 grandes retos. Primer reto: ¿cómo enfrentamos el pasado? Un pasado lleno de dolorosos casos de violencia y de violaciones masivas a los derechos humanos. Y ahí estamos en el campo de la memoria colectiva y el derecho a la verdad. Verdad de las víctimas y de la sociedad. La construcción de esa verdad de lo ocurrido y de la verdad judicial para investigar, juzgar y condenar a los responsables. Segundo reto: ¿cómo reconocemos a las víctimas y les garantizamos sus derechos? ¿Cómo crear una conciencia nacional sobre el dolor que han sufrido las víctimas y sobre la urgente necesidad de reparar el tejido social roto por la guerra? Tercer reto: ¿cómo además de construir la verdad de lo ocurrido y de aplicar justicia, avanzamos en la reconciliación y la construcción de paz? Lo cual no podremos hacer nunca si usamos la verdad para generar más odios y la justicia para la venganza. Y el cuarto y último reto: ¿cómo reconstruimos las instituciones rotas por la guerra? ¿Cómo le devolvemos la confianza al Estado? Es decir, ¿cómo recuperamos y afianzamos nuestra democracia? Como podemos observar, los retos de la justicia transicional recaen sobre todos nosotros como sociedad, pero especialmente sobre ustedes, los funcionarios públicos y los líderes de víctimas en sus territorios. Retos plasmados en la Constitución Nacional, en leyes como la 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, o en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, o en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que fue integrado en nuestra Carta Magna en el año 2017 a partir del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera. La Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, es nuestra primera ley de justicia transicional, fruto de un proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia. Ley que representa un avance importantísimo para los derechos de las víctimas, entre otras cosas porque, primero, esta ley es la primera que estipula los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en el marco de un proceso de paz. Segundo, esta ley creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que además de restituir derechos a las víctimas fue pionera en promover su participación en el marco de un acuerdo de paz. Tercero, fruto de la revisión que hizo la Corte Constitucional a la Ley de Justicia y Paz a través de la sentencia C
370 de 2006, la Ley de Justicia y Paz supeditó cualquier beneficio penal al derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas. Cuarto, esta ley le dio carácter reparador a las medidas de satisfacción, fruto de lo cual hemos visto a través de todos estos años peticiones públicas de perdón a las víctimas a lo largo y ancho del país. Quinto, esta ley aseguró la verdad judicial y algo muy importante, ordena la preservación de los archivos públicos sobre derechos humanos en cualquier oficina en el país. Sexto, esta ley ordena una difusión masiva de la verdad judicial bajo el principio de máxima divulgación. Y séptimo, esta es una ley que promovió la cooperación interinstitucional, por medio de la cual se dieron cosas importantísimas, como por ejemplo, la verdad sobre dónde están los desaparecidos o sus restos. Y promovió también la cooperación interjurisdiccional, por medio de lo cual Justicia y Paz, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia investigaron, juzgaron y condenaron a políticos regionales y nacionales que habían sido autores o cómplices en delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad. En el 2011, nuestra justicia transicional profundiza en los elementos de reparación y de no repetición, y además crea herramientas de restitución de tierras a través de una jurisdicción especial agraria. Medidas y herramientas estipuladas en la Ley 1448 de 2011. Y además 3 instrumentos legales para los pueblos y comunidades étnicas. El Decreto 4633 para los pueblos indígenas, el Decreto 4634 para las comunidades rono-gitanos y el Decreto 4635 para los pueblos afrodescendientes, raizales y palenqueros. Posteriormente, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición son elevados a la categoría de derechos fundamentales de las víctimas. En primer lugar, el Acto Legislativo 01 del 2012, Marco Jurídico para la Paz, integra estos derechos a la Constitución Nacional. Y en segundo lugar, el Acto Legislativo 01 del año 2017 integra transitoriamente a la Constitución el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Sistema integral que está conformado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en ocasión del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación y de no repetición, en cabeza del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el SNARIT, que coordina la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. A manera de conclusión, podemos decir que la justicia transicional es un área nueva del conocimiento, aún en construcción, cuyo modelo más elaborado, más novedoso es el que estamos aplicando aquí, en Colombia, modelo en el que tan solo llevamos 15 años de asumir el reto no solo nacional, sino global, de llevar a la institucionalidad, a la legalidad, pero sobre todo a la materialidad, los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición. Proceso que necesita urgentemente de coordinación, de articulación entre las diferentes entidades e instancias con responsabilidades en el cumplimiento de estos derechos. Derechos que deben ser cumplidos integralmente y coherentemente con las necesidades de las víctimas, de la sociedad y de la mirada expectante de la comunidad internacional. Reto en el cual ustedes, los funcionarios públicos, los líderes de víctimas en los territorios, son los principales protagonistas. De esta forma terminamos el tema 2 del módulo 1, no sin antes invitarlos a ver el video de refuerzo, que es la justicia transicional, y la lectura del Instituto de Justicia Transicional ICTJ.